El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Reconocemos la resurrección de Cristo como el punto originario para la resurrección de los creyentes fieles. ¿Qué cosas consideramos en la intervención del apóstol Pablo a los Corintios para la iglesia de hoy? ¿Cómo afirmamos nuestros valores cristianos y nuestra base bíblica? En este episodio veremos que la mayoría de los filósofos en el contexto bíblico consideraban que el cuerpo humano era una prisión y recibirían con agrado la muerte como una liberación de esa esclavitud. La actitud escéptica invadió de alguna manera la iglesia y Pablo se propuso enfrentarla de forma directa. Mi nombre, Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y le invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo cordial de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, de su pastora general, Reverenda Hilda Robles Florán, y de todo su equipo de trabajo en el Centro Cristiano. Es mi privilegio poder acompañarles en este estudio de la palabra del Señor. En el día de hoy estaremos trabajando la lección número 26 de la revista para la educación transformadora El Discípulo, que lleva por título El poder de la cruz. El texto base se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos 20 al 28, y el texto a memorizar dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Palabra del Señor. Oremos dando gracias al Señor, pidiéndole, Señor, que nos dirija por medio de tu Espíritu Santo en este estudio de tu palabra y que la misma se haga una realidad en nuestras vidas, que nos edifique, que nos instruya y que nos lleve a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Me gustaría que pudiéramos definir el significado del término resurrección. Viene del latín resurrectio, que significa levantar de nuevo, representar ese momento donde uno se levanta, es regresar a la vida después de haber muerto. Y se refiere principalmente a la resurrección de Cristo, que es un evento central en la fe cristiana. La resurrección de Cristo es la garantía de que quienes creen en Él también resucitarán, conforme dice Juan 11:25. Algo que debe quedar también claro es que hay mucha seriedad en el hecho de que la resurrección no será exclusivamente para los creyentes. También la creación está sujeta a ella. Y teniendo en consideración esta definición, me gustaría que pudiéramos visitar a grosso modo el texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos 20 al 28, que dice de la siguiente forma: Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por tanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, y cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego
que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Creer en la resurrección personal y corporal es fundamental para la fe cristiana. Aunque una de las tradiciones teológicas judías rechazaba ese concepto, el mismo se enseña en el Antiguo Testamento y lo vemos en Isaías 26:19. Sin embargo, Jesús confirmó la resurrección en sus enseñanzas y, por supuesto, el mejor momento para mostrar su poder sobre la muerte. Nos parece verlo en la casa de Jairo, donde devolvió la vida a su hija. También nos parece verlo en la tumba de Lázaro, donde celebró una lección de la restauración de la vida terrenal. Queda claro que cuando Cristo vuelva, los muertos que creyeron tendrán cuerpos incorruptibles y serán transformados los cuerpos de los que están vivos. Corinto era una ciudad griega, como mencionamos en el episodio anterior, y en efecto, los griegos no creían en la resurrección de los muertos. La mayoría de sus filósofos consideraban que el cuerpo humano era una prisión y que recibirían con agrado la muerte como una liberación a la esclavitud. La actitud escéptica invadió de alguna manera a la iglesia y Pablo entonces se propuso a enfrentarla de una manera directa. La verdad de la resurrección tenía implicaciones doctrinales y prácticas para la vida que eran demasiado importantes como para ignorarlas. Y en este capítulo de estudio, Pablo se dedica a responder sobre ese tema que estamos viendo, que es el tema de la resurrección. En el mismo, Pablo les recuerda a los creyentes el evangelio que les predicó y que ellos creyeron. Asimismo, explora las consecuencias de las creencias de algunos cristianos de Corinto que sostenían que el cuerpo no resucita. Cristo, como vemos en los versículos 20 al 22, es único como primicia porque murió, resucitó y vive para siempre. Esto anticipa para nosotros los creyentes y para todo aquel creyente que duerme, que ha de resucitar para con Él para siempre. El apóstol Pablo detalla las consecuencias de la resurrección de Cristo. Afirma que esa es la garantía de los creyentes que mueren en Él. Hace referencia a la muerte como un sueño y no como un mal monstruoso, como el que representaba el paganismo de esa época y aún representa para los que no creen. Les habla de las primicias de las cosechas como referencia de la fecha en que se dedicaban las ofrendas de las primicias justo con la resurrección de Cristo, diciendo: todos mueren, todos serán vivificados. Esta es la realidad gratificante de esto que estamos hablando, específicamente para los que mueren en Cristo. Esos volverán a vivir. Al hombre le ocupó la responsabilidad de la muerte porque la resurrección de los muertos vino por un hombre, y ese hombre es Cristo. Vamos a ver ya en los versículos 23 al 25 que el punto de referencia es la segunda venida de Cristo, que sugiere una continua presencia. Y esto habla, ¿verdad?, del punto escatológico. Ya hemos discutido esto en episodios anteriores, que existe la escatología inminente, que es esa espera de que Cristo vuelva por la iglesia, pero que también hay una escatología que está inaugurada, que tiene que ver más bien con esa presencia de Cristo resucitado en cada instancia de la vida. Así que vamos viendo ese intervalo a la venida de Cristo, a la consumación final y el periodo para vencer todos los poderes opositores. Termina luego de dominar a todos cuando el Hijo entrega el reino de Dios al Padre. Aunque todos serán resucitados, no significa que serán salvos. Cada uno tendrá su propio lugar. Y Cristo en el primer lugar. Luego, en segundo lugar, los piadosos y los que mueren en Cristo. Y finalmente, los inconversos
los que están separados. La iglesia cristiana será juzgada en el primer turno porque su pueblo está ahí representado. Así seguirán el resto de las naciones, reinarán como el Señor soberano del cielo y de la tierra hasta que todo esté sujeto a Él. Ya en los versículos 26 al 28 nos dice que cuando todo esto ocurra, Cristo doblará la rodilla ante el Padre para que Dios sea todo en todos. Bendito el Señor. Mire, cuando Pablo se enteró que algunos hablaban sobre la resurrección de los muertos, se plantearon varias preguntas tales como la siguiente. ¿Resucitan los muertos? ¿Cómo es la naturaleza del cuerpo resucitado del creyente en Cristo? Para la mentalidad del siglo I, la inmortalidad del alma era algo incuestionable. Era cierto para la mayoría de los paganos. Pero les parecía absurda la resurrección del cuerpo y algunos cristianos pensaban en la vida eterna de acuerdo a la inmortalidad del alma. En términos de la verdad, el Cristo resucitado de entre los muertos ofrece la certeza de que la resurrección humana es posible y que no es otra cosa que la conquista de la muerte. Pablo maneja varios asuntos y establece verdades con el tema de la resurrección de Jesús, que fue un acontecimiento histórico, no uno espiritual ni uno místico, sino un acontecimiento histórico verificable. Además, la resurrección es un elemento crítico en el plan eterno de Dios para establecer el dominio de su reino. También, nuestra resurrección transforma la mortalidad a inmortalidad, de ser pecador a ser inocente, de ser semejantes a Adán a ser semejantes a Cristo. Obsérvese que en el tipo de Adán vamos a ver una comparación de un ser humano frágil, sujeto al pecado, que tiene sus imperfecciones y que busca la redención. Pero vemos en Cristo lo que se llama también un tipo de Adán. Es una nueva creación, es un nuevo Adán. Es lo que fue siempre el propósito de Dios. Una persona completa, una persona entregada al servicio, una persona sin mancha delante del Señor. Así que de Adán tenemos la comparación de Cristo, de que hay otra forma de vivir y que esa forma de vivir es buena, es agradable, es perfecta porque es el propósito de Dios mismo. La esperanza de la resurrección provee a nuestra vida en la tierra un nuevo enfoque con un nuevo significado. Nos dedicamos a vivir para Dios, confiados y confiadas de que en Él, en nuestro Señor, nuestro trabajo no es en vano. Y como hemos discutido en ocasiones anteriores, pues tenemos gente que tienen esta postura escatológica de encerrarse en oración sin estar en contacto con el mundo porque se pueden de alguna manera contaminar en él. Tenemos personas que entran en un activismo desmedido pensando que todo hay que hacerlo para lograr que Cristo vuelva. En esa primera opción y en esa segunda opción hay un error porque parte de la premisa de que Cristo va a volver si hacemos algo. Nadie sabe el día ni la hora. Así que está esa tercera opción, que es vivir conforme a los valores del reino de Dios y conforme a ese acompañamiento de Cristo resucitado en el día a día, en lo que esa esperanza pues ya se concreta y vamos a morar con el Señor en la resurrección. Entre el aquí y el allá, ¿qué estamos haciendo? Entre aquí y el allá, ¿en qué estamos creyendo? Entre el aquí y el allá, diciéndole Pablo a la iglesia que está en error, pensando que no hay muerte o que no hay resurrección o lo que sea, ¿hasta qué punto hoy día hay personas que viven como si no hubiese una vida eterna? ¿Hasta qué punto hay gente que vive como si no hubiese una resurrección? O que vive pensando como pasó en la época, este pensamiento gnóstico de separar el cuerpo y el espíritu y decir que la carne es esencialmente mala, que el espíritu es esencialmente bueno y que no pueden habitar dos cosas en un mismo espacio. Añadiéndole a eso que si la carne es esencialmente mala, pues entonces lo que se salva es el espíritu y lo que haga la carne no importa porque el espíritu es lo que se salva al final.
Observe que Pablo está diciéndole a esta gente, es todo. Es todo lo que implica la vida en el nivel espiritual, pero también en el nivel físico, en el aquí, en el ahora, en lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo gesticulamos, cómo hacemos las cosas. Así que toda doctrina que niega la resurrección de Cristo, pues debe proveer sus razones, sus postulados, sus conclusiones, entre otras cosas, que la fundamenten. Pero lo cierto es que la resurrección de Cristo es una donde Dios mismo encarna al Hijo, lo moldea dentro de su propia vida, muerte y resurrección, y nos es un ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer con nuestra vida. Somos conjuntamente resucitados con Cristo. Y hay resurrecciones que se dan en el aquí y en el ahora, como vimos con la hija de Jairo, como lo vimos con Lázaro, que alegóricamente podemos estar muertos en alguna instancia de la vida, y el Cristo resucitado irrumpe y nos resucita en esos aspectos, en todos los aspectos. Pero ciertamente hay una resurrección final, creemos en ella, y tenemos la certeza de que el ser humano ha de resucitar, así como hemos de morir para salvación. Bendito el nombre del Señor. Y hemos leído en esa referencia del texto que se señala al final de la historia. La muerte se muere. Al final de la historia, la muerte se muere. La vida terrenal termina cuando el Hijo entrega el reino al Padre. Entre el aquí y el allá que estamos haciendo. ¿Por qué pregunto esto? Porque con demasiada frecuencia la cuestión de la salvación y la condenación eterna se vuelve en el centro de la predicación del Evangelio. Y eso está muy bien. Pero se puede llegar al punto de pretender que las buenas nuevas comienzan con la afirmación de que si no crees te vas a ir al infierno. Pero no. La nueva vida es una dádiva de la vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso va más allá de nuestra propia salvación, de la salvación personal. Hay una salvación también que se da en el colectivo. Y eso lo incluye a nosotros, incluye también la creación, ¿sabes? La creación también está sujeta conforme nos dice Romanos 8:21. La buena nueva, la buena noticia, es que Dios da vida. Y que esa vida ha triunfado sobre la muerte por la crucifixión y resurrección de Cristo mismo. Eso es una buena noticia porque nos llama a amar a Dios y nos llama a que seamos parte de esa vida eterna que Él nos da, y nos llama también a afirmar que Él es Dios y que Dios es amor. Como bien dijo un cristiano español que es anónimo y que escribió las siguientes líneas que voy a declamar, creo que esto es una buena manera de aterrizarlo. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no espera, y aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración? Señor Jesús, bendecimos tu nombre y damos gracias por las maravillas que nos ofreces a la humanidad. Gracias por la muerte y la resurrección, que no solamente nos regala la salvación y vivir en tu gracia, sino que pone en perspectiva la eternidad. Gracias por tu plan divino para todos. Ayúdanos a valorar la vida aquí en el mundo donde vivimos y acompáñanos en nuestro peregrinar hasta lograr alcanzar tu reino y vivir eternamente contigo en el nombre de Jesús. Amén.
Les habló Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.